Hoy vamos a continuar lo que empezamos la semana pasada. Yo le voy a llamar la segunda parte del mensaje de la semana pasada. La semana pasada hablamos de equipados para las batallas y estuvimos en segunda de Pedro capítulo 1 y ahí vamos a estar hoy. Pero vamos a dar los versículos que no cubrimos la semana pasada, que son estas 8 virtudes que Pedro menciona. No la vamos a cubrir toda, vamos a hacer énfasis en una sola, mis amados, que es una muy importante y vamos a ver al ratito aquí por qué, y es la piedad. Hablamos un poquito de la piedad y definimos la piedad, así es que el mensaje de hoy se titula La virtud de la piedad, ¿ok? Así es que si tienen sus Biblias, por favor, van a segunda de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 al 8. Vamos a leerlo completo, pero solamente nos vamos a concentrar en los versículos 5, 6 y 7. Dice así la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso lo cubrimos todo la vez pasada, que estamos equipados con todo lo necesario, no solamente para vivir, sino para vivir en victoria. Amén. Ok. Entonces, versículo 5, vosotros también, dice Pedro, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué mismo? Pues para huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por esta razón, ¿ok? Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ser ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese último versículo también lo explicamos la semana pasada. Bueno, lo que voy a empezar aquí, a lo mejor a ustedes les pasa como a mí, o como a mí me pasó. Cuando yo veo esta primera virtud, dice añádale a su fe virtud. Y yo digo, pero un momento, el conocimiento es una virtud, la paciencia es una virtud, la piedad es una virtud, el amor, el afecto fraternal, todo eso son virtudes. ¿Y cómo es esto de añadirle a nuestra fe virtud? ¿Le añadimos virtud a la virtud? Bueno, pues me puse a investigar un poquito y resulta que la palabra virtud, el significado ha cambiado con el tiempo. Hoy en día virtud significa, y no sé desde cuánto atrás, ¿verdad?, un sentido de excelencia moral, ¿ok?, como paciencia, piedad, misericordia, compasión, honestidad, o también se puede utilizar como un sentido de excelencia en algo específico. Por ejemplo, Ulises es un virtuoso en el piano, ¿verdad? Usted puede ser virtuoso en una área en específico. Eso es lo que significa la palabra virtud hoy en día, pero cuando se escribió esta carta, ese no era el significado. Así es que me puse a buscar y el significado de virtud cuando Pedro escribió esta carta es una característica humana, ¿verdad?, cuyo contexto define a la persona que no huye de la batalla, que se mantiene firme ante una oposición intensa. Entonces, con esta definición, ahora sí entendemos, añádale a su fe virtud. Añádale a su fe firmeza en la batalla. Añádale a su fe una fortaleza tremenda en la cual usted puede pararse frente a las artimañas del enemigo y tener victoria. Eso es lo que significa virtud aquí. ¿Ok? Entonces, para que esto esté claro, lo otro que vi aquí en estas 8 virtudes, ¿okay?, es que lo podemos usar nosotros como un marco de referencia para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo estamos creciendo espiritualmente? ¿Okay?
Imagínense, a mí me gusta hablar siempre, hacer el retrato de la escalera espiritual, ¿verdad? Que estamos nosotros tratando de subir en nuestras vidas, ¿ok? Y el objetivo es llegar a ser lo más semejante posible a Cristo Jesús, en Romanos 8:29. Entonces, si todas estas virtudes fueran un escaloncito en esa escalera espiritual, ¿en qué escalón usted estaría? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Lo podemos usar como un marco de referencia para evaluar nuestro crecimiento espiritual. Mis amados, la palabra no nos alienta a mantener nuestra vida espiritual, ¿ok? Ahí a mantenerla quieta, ¿verdad? Nos alienta a crecer en el conocimiento de Cristo. Eso es muy claro en la palabra. No es que estemos ahí en la trotadora corriendo en el mismo sitio todo el tiempo. Amén. Así es que podemos usar estas virtudes para evaluar nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo hemos progresado, digamos, en el último año? ¿Estamos creciendo o estamos ahí en la trotadora en el mismo sitio, verdad? Yo hago la misma resolución el año nuevo, que ya se avecina, ya mismo viene. Es acercarme más al Señor. Esa es mi única resolución por años, ¿ok? Pues tengo que evaluar cada año qué es lo que he hecho. Cómo he crecido en cada una de estas virtudes, digamos, ¿ok? Entonces, por eso dice, añade a tu fe. Todo comienza con la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Usted declara su fe en Cristo Jesús. Ese es el primer paso solamente. Y ahora hay que añadir unas cosas ahí, que hay unas virtudes espirituales, ¿verdad? Entonces, con este propósito de añadir es que vamos creciendo espiritualmente, ¿verdad? Así es que esto es análogo o similar a una relación personal. Digamos, cuando usted tiene una relación personal, ¿ok? Usted la cultiva, ¿ok? Usted la crece, usted se esfuerza, usted le añade cosas a su carácter para ser una mejor persona para su pareja. Miren, yo con toda honestidad, mucha confianza les digo que yo amo a mi esposa mucho más que en el día que me casé con ella. Mucho más. Y si no es así, pues se muere la relación, ¿no es así? Pues así nosotros como creyentes tenemos, mis amados, que cultivar nuestra relación con Cristo, y una buena manera es añadiendo estas virtudes, ¿ok? Vamos a ver Hebreos 5:12, por ahí lo vamos a proyectar, ¿ok? Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso nos dice, mis amados, estas personas llevan mucho tiempo en el conocimiento del Señor y no han progresado. Todavía están tomando leche ahí. Ese es el punto. En segunda de Pedro, en esta misma epístola, capítulo 3, 17 y 18, dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Y el versículo 18, más bien que crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. ¿Para qué? Para que no caigamos en las trampas de estos libertinos, para que no resbalemos, mis amados. Si usted se queda en el mismo sitio, va a resbalar. A veces la trotadora va muy rápido y uno va hacia atrás, ¿verdad? Y eso no se debe hacer. También tenemos 1 Corintios 13, 11, el famoso capítulo donde Pablo describe o define el amor. Después de toda esta hermosa descripción, Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso, el contexto ahí es un crecimiento, ¿okay? Cuando empezamos en la fe somos niños, necesitamos leche, ¿verdad? Pero tenemos que crecer. Así es que tenemos que examinar nuestras vidas espirituales, dónde estamos, hacia dónde vamos y qué metas queremos alcanzar, mis amados. Eso es muy saludable para nuestro crecimiento espiritual. Entonces,
Vamos a ver una de estas virtudes, y esta es la piedad, ¿okay? La piedad. Y es la que nos vamos a enfocar porque en el versículo 3, Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Bueno, explicamos esto un poquito la semana pasada y a lo mejor a ustedes les pasó como a mí, ¿verdad? Cuando estuve estudiando el mensaje de la semana pasada, yo sé lo que es ser piadoso, yo sé lo que es un carácter piadoso, sabemos el significado de la palabra. Entonces, cuando lo expliqué, que era devoción en acción, como que no pegaba esa cosa. ¿Cómo que la piedad es devoción en acción? Entonces, dije, voy a tratar de buscar un poquito más sobre esto. La palabra piedad en griego es eusebeia. Por ahí la tenemos, Carmen, mira a ver si la proyectas por ahí. Ahí está. Esa es la palabra que se utiliza en griego. Aparece 15 veces en el Nuevo Testamento y la Reina Valera en todas las ocasiones la traduce como la piedad. En la Nueva Versión Internacional, busqué en esa traducción también, solamente en una ocasión en el libro de Tito, capítulo 1, se traduce como la verdadera religión, pero hay una notita ahí al calce que dice la verdadera religión, la verdad que es según la piedad. Así es que hasta esta traducción la traduce como la piedad, ¿verdad? Entonces, después me fui al diccionario de la Real Academia Española, que es nuestra, ¿verdad? Es lo máximo en definir nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, el español. Dice esto, mis amados. Piedad, virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Wow, yo miré esto y dije, pues, es exactamente devoción en acción. Virtud, la piedad es una virtud, que inspira por el amor a Dios, tierna ¿qué? Devoción, ¿ok? A las cosas santas. Lo que pasa es que la Real Academia Española no sabe que lo único santo es Dios. Así es que ahí pueden sustituir tierna devoción a Dios, ¿verdad? Devoción a Dios. Entonces, la parte de la acción viene después. Y por el amor a quién? Al prójimo, ¿verdad? Actos de amor y compasión. Devoción en acción. Exactamente lo que explicamos la semana pasada. Yo me sorprendí realmente cuando vi esto, pero es así. Entonces, dimos el ejemplo de Enoc, por ejemplo. De Enoc en Génesis es descrito como un hombre que caminaba con Dios. Y en Hebreos 11, en el famoso Salón de la Fama de los héroes de la fe, una persona que agradaba a Dios, caminaba con Dios y agradaba a Dios. Caminaba con Dios, era devoto a Dios. Y la acción, ¿verdad? Hacía obras agradables para Dios. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver hoy. La parte de la devoción. Escuchen bien, si usted toma lo que yo voy a explicar aquí, que es verdad de la palabra, y se esfuerza en ser una persona devota a Dios, automáticamente usted va a producir obras agradables para Dios. ¿Okay? Pero tiene que buscar la devoción a Dios primero. ¿Okay? Entonces, definimos como la piedad, para darle una definición un poquito más clara y más bíblica, dijimos, esto es una actitud. Esta palabra es clave, actitud. ¿Okay? No es una práctica. Es una actitud personal hacia Dios que resulta en acciones agradables para Él. Eso es piedad. ¿Okay? Una actitud hacia Dios, ¿okay? Personal, que resulta en acciones agradables para Él. ¿Actitud de qué? De respeto, de reverencia, de honor, de devoción a Dios. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos a tener esta actitud, verdad? ¿Cómo llegamos a esto? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora, para llegar a la piedad, tenemos que alcanzar cierto grado de madurez en cada una de las anteriores, de las virtudes anteriores, ¿ok? No creo que podamos ser piadosos o tener esta devoción en acción sin la fe, sin la firmeza frente a la oposición, ¿verdad? Sin el conocimiento del Señor, obviamente, sin el dominio propio y la paciencia.
¿Ok? Ahora, podría ser que nosotros tengamos cierto grado de piedad, y yo creo que a pesar de que estas 8 virtudes están en secuencia, ¿ok? Esto lo voy a explicar aquí en un minuto, tenemos un grado de cada una de ellas, ciertos grados, ¿verdad? ¿Ok? Pero el punto es que usted no puede maximizar una virtud a menos que no maximice la anterior. ¿Me explico? ¿Usted cree que usted puede tener paciencia sin dominio propio? Piense bien. Puede tener cierto grado de paciencia porque tiene cierto grado de dominio propio, pero si usted crece el dominio propio, la paciencia va a crecer también, ¿verdad? Así es que es secuencial, pero también tenemos varios grados de esto, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocarnos en la devoción aquí, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en la devoción. Como dije, no es una actividad, es una actitud hacia Dios. El hecho que hagamos devocionales todos los días, si los hacen, ¿verdad?, no necesariamente indica, ¿okay?, que usted es una persona devota a Dios. ¿Okay? Y tampoco el hecho que no los haga indica que usted no es una persona devota a Dios. ¿Okay? Así es que vamos a ver, hay 3 componentes que la verdadera y genuina devoción a Dios requieren. 3 componentes que vamos a ver hoy. El primero es el temor a Dios, mis amados. El temor a Dios. El segundo es el amor de Dios. El amor de Dios hacia nosotros. Y el tercero es el deseo de buscar a Dios. ¿Okay? El temor de Dios, el amor de Dios y el deseo de buscar a Dios. Notemos que estos 3 elementos están enfocados en Dios. ¿Ok? La actitud de la devoción es una disciplina enfocada completamente en Dios. De esta actitud y enfoque sale lo que se conoce como un carácter piadoso, que ahí entendemos un poquito más clara la definición, ¿verdad? Lo vemos más como una cosa de carácter, pero ese carácter piadoso sale de esta actitud de devoción a Dios. ¿Ok? Bueno. El error que yo creo que cometemos muchos de nosotros es que tratamos de desarrollar este carácter exclusivamente por medio de nuestra conducta, mis amados, y no desarrollando la actitud en nuestro corazón, la actitud de devoción centrada exclusivamente en Dios. Tratamos de complacer a Dios con buenas obras sin sacar tiempo de caminar con Él primero. Este es uno de los errores que cometemos, ¿ok? Tratamos de hacer buenas obras para complacer a Dios. Yo soy creyente, yo tengo que hacer buenas obras, pero no sacamos tiempo para caminar con Él, para desarrollar nuestra relación íntima con Él, para acercarnos más a Él. ¿Qué es lo que produce las buenas obras? Automáticamente, usted no tiene que esforzar para hacerlo, si esto está en su corazón, ¿ok? Esto, mis amados, producir buenas obras sin tener una relación íntima, personal, de devoción a Dios es imposible. Escuchen bien, es imposible. En Isaías 64:6 dice: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, mis amados. ¿Okay? Obviamente, aquí está hablando Isaías de la nación de Israel, que aún en su idolatría estaban haciendo sacrificios a Dios y tratando de complacer a Dios. Pues así somos nosotros, mis amados, en muchos aspectos. ¿Okay? Así es que tenemos que cultivar esta relación de devoción a Dios. Íntima, una relación íntima con Él. ¿Okay? Vamos entonces a ir por cada componente. El primero dijimos que era el temor de Dios. El temor de Dios. Sabemos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Amén. Así es. Ahora, ¿cómo es que la palabra nos presenta el temor de Dios? ¿Qué es el temor a Dios? Bueno, la palabra nos presenta 2 tipos de temores, ¿verdad? De temor a Dios. De 2 maneras, y ambas, les voy a sugerir, son muy saludables. ¿Ok? Está el temor que proviene del miedo, del terror. ¿Ok?
Es un temor que proviene de la realización de que Dios algún día va a juzgar el pecado, ¿verdad? Ahora, ese temor lo deben tener todos los no creyentes. Los creyentes no debemos tener ese temor, debemos tener el otro temor que voy a explicar. Ese temor se refleja cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué hicieron? Se escondieron porque tuvieron miedo. Eso está en Génesis 3:10. Dice Adán, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué? Miedo. Tuve temor porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué, mis amados? Porque él había pecado y sabía que Dios lo iba a juzgar. Es un temor saludable. Es un temor saludable. Todo creyente debería vivir con todo no creyente debería vivir con este temor. Porque este temor lo puede llevar al arrepentimiento. Eso me pasó a mí, ¿ok? Yo mismo soy testimonio de eso. Mi mamá nos jalaba ahí por la oreja a la iglesia católica todos los domingos y cómo yo odiaba ir a la iglesia católica. Pero yo aprendí el temor de Dios ahí, mis amados. Y siempre tuve temor de Dios, independientemente de las cosas que hice antes de conocer a Cristo personalmente. Siempre tuve temor de Dios, estaba ahí esa cosita. Así es que esto es saludable, pero lamentablemente la mayoría de los casos no es así. En el Salmo 36:1 dice el salmista, dice el pecador, ser impío lo llevo en el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo vivo como se me pegue la gana y a mí no me importa, yo no creo en Dios. Esto lo repite en Romanos 3:18 también. Así vive el impío, mis amados, sin temor. Y esto es terrible, porque el Señor va a juzgar sus pecados en el día del juicio final. La segunda clase de temor es el temor reverente, que llamamos, el temor de asombro, el temor de veneración. Y esto es para el creyente, ¿ok? Lo vemos en 1 de Juan 4:18, por ejemplo, que dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor o todo temor. El que teme espera castigo, este es el temor de miedo, ¿verdad? Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Obviamente, el que teme con miedo espera castigo, ¿ok? El que teme a Dios con temor de miedo e intimidación tiene una razón para hacerlo, mis amados. Y es que no ha sido transformado por la nueva naturaleza de Cristo Jesús. Nosotros los creyentes no tenemos este temor de miedo, tenemos el temor reverente, de reverencia, de asombro a Dios. Ahora, importante, este temor reverente a Dios no significa que estamos libres de la disciplina de Dios, ¿ok? Este temor reverente, escuchen bien, es el que requiere que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Eso está en Filipenses 2:12, ¿ok? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, fíjense, creyentes, no como en mi presencia solamente, cuando Pablo estaba allí, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahora que no estoy, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, mis amados. ¿Por qué, mis amados? Este temor de reverencia para nosotros es que tenemos que cuidar nuestra salvación, tenemos que cuidar de no resbalar hacia atrás. Tenemos que cuidarnos de no volver atrás a lo que éramos antes. Tenemos que estar siempre firmes hacia el frente, ¿ok? Firmes hasta el final, como hemos dicho. Caminando hacia el frente a encontrarnos con el Señor, acercándonos más a Él. Ese es nuestro caminar en esta vida. Y el temor que debemos tener de reverencia a Dios es que yo no quiero volver atrás. ¿Me explico? Entonces, en 1 de Pedro 1:17, aquí está claritito. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, creyentes, ¿verdad? Somos los únicos que hacemos eso. Vivan con temor, ¿qué? Reverente, mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Ok? Tenemos que llenar nuestros corazones de este temor. Tenemos que tener una reverencia tremenda hacia Dios, mis amados, para poder ser devotos a Dios. ¿Ok? Ahora, al igual que el temor de miedo e intimidación puede llevar al creyente al arrepentimiento,
el temor reverente puede evitar que el creyente caiga bajo la disciplina de Dios. Así es que es un buen temor. ¿Okay? ¿Okay? Ahora, no nos libra de la disciplina. Dice que Dios ama al que disciplina, pero ninguno de nosotros nos gusta estar en la disciplina. Así es que si usted quiere evitar la disciplina de Dios, tema con reverencia a Dios. Cuide su salvación con temor y temblor. ¿Okay? Con asombro a Dios. ¿Okay? En el Salmo 130, 3 y 4. Eso está tremendo, mis amados. Dice David, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. Mis amados, hemos dado aquí varias veces, muchas veces, sabemos que el Señor, para los creyentes, vamos a ser juzgados nosotros también, pero no por nuestros pecados. Nuestros pecados han sido lavados, limpiados. Él nos ve justos, pero vamos a ser juzgados por lo que hagamos aquí, por nuestras obras que hagamos aquí, que son producto de la fe, que son producto de esta devoción tremenda que tenemos que tener hacia el Señor. Así es que, sabiendo eso, ¿ok? Debemos temer al Señor, porque yo quiero recompensa. Yo quiero que el Señor me diga, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No queremos eso? ¿Ah? Pues entonces hay que temer a Dios, porque Él los va a juzgar de esa manera, mis amados. Pero no es un temor de miedo. ¿Amén? Ok. Entonces, llenamos nuestros corazones con este temor, es el primer componente para establecer una devoción genuina para Dios, para ser devotos a Dios. Es imposible ser devotos a Dios si no tiene temor de Dios, mis amados. ¿Ok? Segundo componente, el amor de Dios. ¿Qué me refiero con esto? El amor de Dios hacia nosotros, ¿ok? No el amor de nosotros hacia Dios. Solo el creyente que teme a Dios, escuchen bien, puede entender y apreciar el amor de Dios. Solo el creyente que teme a Dios puede entender y apreciar el amor de Dios. Es por medio del temor reverente, de asombro, que vemos la gran separación, mis amados, que hay entre un Dios santo, perfecto, puro y un pecador. Es un abismo infinito que no se puede cruzar. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro y el hombre rico? Ay, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y me lo ponga en la punta de mi lengua que me estoy quemando, dijo el hombre rico, ¿no? ¿Y qué dijo Abraham? No se puede cruzar esto, hay un gran abismo. ¿Ok? Ahora, para nosotros, mis amados, en este abismo se ha construido un puente, construido por nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, mis amados. Y esto demuestra el amor de Dios. Ese puente, mis amados, que hay entre Dios y nosotros por la sangre de Jesús, ese es el puente que tenemos que ir caminando para acercarnos más a Dios aquí, cuando estemos aquí. ¿Okay? Y esa es la devoción, ese puente se camina por medio de esta devoción genuina para Dios, enfocada y centrada en Dios. ¿Ok? Hay muchas expresiones en la palabra que demuestran el amor de Dios hacia nosotros, pero hay una que es la suprema y que da paso a todas las demás. Puedo citar Juan 3:16, y esa es la que es, obviamente, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer porque tengo un par de versículos que reflejan lo que quiero explicar en cuanto al entendimiento del amor personal, escuchen bien, de Dios a cada uno de nosotros, personal. Porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero en primera de Juan 4, 8, 9, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Sí? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, personal. ¿Ok? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en el próximo versículo, en primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor de Dios, en que nosotros
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, mis amados. Eso es importantísimo entenderlo. Esto es clave. Dios nos amó primero a nosotros, ¿ok? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuántas veces no hemos oído esto en nuestro caminar cristiano? Miles, quizás, ¿verdad? Pero el punto que quiero exponer aquí es, ¿lo entendemos? ¿Lo entendemos, mis amados? ¿Realmente lo captamos a un nivel personal? En la actitud de devoción a Dios, lo que acabamos de leer aquí nunca se olvida, mis amados. Siempre está en nuestros corazones. Nunca nos olvidamos de que antes de conocer a Cristo éramos objeto de su ira justa, ¿ok? Nunca nos olvidamos que Cristo vino al mundo a salvarme a mí, personal, que éramos pecadores, ¿ok? Y como dice Pablo, de los cuales yo soy el peor. Esto es importantísimo y lo vamos a ver al ratito. Nunca se olvida lo que éramos antes y lo que somos ahorita, ¿ok? O ahora, como dicen en mi país, ¿ok? Por medio del poder transformador de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Nunca nos olvidamos de eso. Esa actitud, ¿ok?, de devoción, en esa actitud esto no se olvida. Miren, mis amados, el amor de Dios no tiene significado sin la cruz del Calvario, y la cruz del Calvario no tiene significado sin la justicia de Dios. Alguien tenía que pagar. Dios es justo. Éramos nosotros los que teníamos que estar ahí. ¿Cuántas veces no lo hemos oído esto? ¿Okay? Éramos nosotros los que teníamos que morir. No Él. Él no tiene culpa. Nosotros teníamos toda la culpa. La justicia perfecta de Dios demandaba pago, mis amados. Y mientras más conscientes estemos, ¿ok?, y más profunda sea nuestra percepción del amor de Dios hacia nosotros, ¿ok?, más profunda va a ser nuestra reverencia a Él. Amén. Ok. Ahora, la comprensión y conciencia del amor de Dios, esta actitud de crecer, este entendimiento de lo que Dios hizo por nosotros, siempre tiene que ser llevada a un nivel personal. ¿Ok? ¿A qué me refiero? A que no basta en comprender que el amor de Dios es universal. Por eso no cité Juan 3:16, como dije. ¿Ok? Cristo murió por mí, mis amados. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por todos nosotros. Personalmente. Eso lo tenemos que llevar a nivel personal. No a nivel general. Es mucho más impactante para nosotros llevarlo a un nivel personal que generalizarlo. ¿No es así? Entonces, tenemos que aprender, mis amados, a estar quietos un poquito, a detenernos un poquito y profundamente meditar en esta cosa. Que Dios murió por mí. ¿Cómo es esto? Que tengo yo acceso ilimitado a Dios. Que yo puedo ser llamado su hijo, que he sido adoptado a su familia. ¿Se entiende esto profundamente? Tremendo el amor del Señor. Ese entendimiento nos va a llevar a una devoción tremenda para el Señor. ¿No es así? La actitud de devoción requiere que esta comprensión, este entendimiento, esta conciencia del amor personal a Dios crezca en nosotros. Esto nunca termina. Miren, mientras más conscientes estemos de ese amor personal de Dios, que Dios tiene hacia a nosotros y demostrado en la cruz del Calvario, más conscientes estaremos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y aquí es que viene el punto, mis amados. En 1 de Timoteo 1:15, dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Mis amados, yo voy a retar esto. Yo soy el peor de los pecadores. Yo. ¿Ok? Y después, si quieren, allá afuera podemos tener un debate a ver quién es más pecador.
No, se formaría una tremenda cosa ahí, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí, mis amados? Eso es una actitud. Eso es lo que estoy hablando. Es una actitud de Pablo. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Miren, Pablo está hablando del presente, de los cuales yo soy. Él no dice de los cuales yo era. Si leen ese capítulo, unos versículos antes, él habla de lo que él era antes. Un perseguidor de la iglesia, increíble, ¿okay? Blasfemo. Pero dice, pero recibí misericordia. Esta carta la escribió al final de su ministerio. Pablo ha pasado por peligros de río, peligros de muerte, azotado, apedreado, encarcelado. Pablo ha resucitado muertos, ha sanado enfermos, vio al Señor con sus propios ojos. Pero él es el peor de los pecadores. ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué? Porque su relación con Cristo, su entendimiento del amor que Dios tuvo hacia él personalmente, está tan avanzado. Yo soy el peor de los pecadores. Yo soy el peor de los pecadores. Yo quiero verme de esa manera. ¿Ok? ¿Me explico? Entonces, mientras más pecadores nos veamos, amados, más apreciaremos el amor de Dios. Ese es el punto. Es que entendemos que nuestra naturaleza humana, escuchen bien, no es que seamos aquí, no estoy hablando de pecadores impíos como lo que cité en el Salmo, ¿verdad? A mí no me importa Dios, yo hago lo que me dé la gana. No. Esto es una actitud que reconocemos, en donde reconocemos la imposibilidad de nuestra naturaleza humana, ¿ok? Por medio de nuestro esfuerzo en alcanzar a Dios. ¿Ok? La imposibilidad de actuar con justicia todo el tiempo, la imposibilidad de no sentir codicia, la imposibilidad de no tener amargura contra la gente que nos ofenden, la imposibilidad de no satisfacer los deseos de la carne, la imposibilidad de poner a Dios primero sobre todas las cosas, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese reconocimiento, ¿verdad? Es lo que nos lleva a ser, yo no puedo, yo soy el peor de los pecadores. Y mientras más nos acercamos a Dios, mientras más devotos seamos, mientras más reconozcamos y entendamos su amor, más pecadores nos vemos. Amén. En nuestra actitud devota a Dios también debemos entender una cosa, que su amor es 100% basado en su gracia. Eso es otro entendimiento. Lo oímos miles de veces, pero ¿lo entendemos? Esto es, nosotros no hicimos nada, ni podemos hacer nada por nuestro propio esfuerzo para llegar a Dios. Y también, escuchen bien lo que voy a decir, para el verdadero creyente, ¿ok? Y si usted quiere desarrollar esta actitud de devoción, entienda esto, mis amados. No hay nada que podamos hacer que disminuya el amor de Dios para nosotros. No hay nada que podamos hacer que disminuya o aumente el amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios hacia nosotros es que infinito. ¿Qué es más que infinito? Nada. Pero no hay nada que podamos hacer nosotros. No hay pecado, no hay falla que podamos cometer que diga, ay, yo te amo menos. Que haga que Dios diga, yo te amo menos. No, es totalmente incondicional, mis amados. Eso es lo que tenemos que entender y aprender, ¿ok? Los judíos creían que el amor de Dios era condicional. Este era uno de los problemas. Hasta el día de hoy lo creen, ¿ok? Así es que cualquier falla, cualquier pecado que cometamos, no disminuye ni una pizca el amor de Dios para nosotros. Tenemos que agarrarnos de ahí, mis amados, de que lo que nos une a Dios no es lo que somos ni lo que hacemos, es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. De ahí nos agarramos, hermanos. ¿Ok? Ahora, otro punto. ¿Será entonces esta profunda comprensión y conciencia desarrollada del amor incondicional de Dios una excusa para vivir en libertinaje, como se nos pegue la gana? Como dice Pablo, de ninguna manera, debe ser lo contrario, mis amados. Lo contrario.
El entender a profundidad este amor incondicional nos debe llevar más a Cristo. En 2 de Corintios 5, 14 y 15, dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Nos constriñe, mis amados. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que vivan, escuchen bien, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todo lo contrario. El amor de Cristo, entender ese amor, causa que vivamos para Él, no vivir como se nos pegue la gana. Ahí en Romanos 6 también, del 1 al 3, dice, acaba de decir Pablo, donde abundó el pecado, abundó la gracia. Y después dice, pues ¿qué concluiremos entonces? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, mis amados. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Y si usted murió al pecado, ¿cómo va a traer el pecado otra vez a su vida? ¿Okay? Así es que el amor incondicional de Dios, el entendimiento, el desarrollo de nuestra conciencia al entendimiento de este concepto, nos lleva más a Cristo. Nos lleva a ser más devotos a Cristo. Así es que entender el amor de Dios hacia nosotros, mis amados, es importantísimo, mis amados, importantísimo. El último punto que tengo, el deseo de buscar a Dios. Y este yo creo que es uno que tenemos que trabajar todos nosotros, mis amados. La verdadera devoción despierta en nosotros un fuerte deseo de estar en la presencia de Dios, de buscarlo, de pasar tiempo con Él, mis amados. Les voy a leer 2 salmos que capturan este punto. Y examinémonos todos nosotros a ver si esto es lo que hay en nuestros corazones. El Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Tenemos esa actitud nosotros? Yo pienso en las personas que tienen una directiva médica ahí, ¿verdad? Que si algo me pasa y estoy entubado y eso, pues déjenme todo el tiempo porque yo quiero, a lo mejor el Señor me revive. ¿No quiere estar usted con el Señor? Yo tengo una. ¿Y sabe lo que puse? Deme en 3 días. Si el Señor no me levanta, apague el botoncito ese, que me voy. Amén. Tenemos esa actitud de buscarlo, de tener sed de Él todo el tiempo. También en el Salmo 27:4. Eso está tremendo, mis amados. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Cómo que demandamos de Jehová? Pues sí. Pero miren lo que es. Y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Tenemos esa actitud de estar en la casa de Dios todos los días, de ver su rostro todos los días. El deseo de buscar a Dios, mis amados, a Cristo. Una persona que es devota a Dios tiene que tener esto en su corazón. Esto se puede desarrollar, mis amados. El temor a Dios, el amor, el entendimiento del amor de Dios, que tiene que seguir creciendo todo. Nunca vamos a estar perfectos en ninguna de estas cosas, pero en nuestro caminar tenemos que crecer esta actitud en nosotros. ¿Ok? Tenemos esta intensidad de buscar a Dios. El corazón de la persona que es devota a Dios contempla a Dios con asombro, mis amados. El asombro de su majestad, de su poder y santidad. Descansa en las riquezas de su gloria y misericordia demostrada en la cruz del Calvario. Su corazón es cautivado por este divino ser que lo ama tanto personalmente. No decimos, no es una religión, es una relación. No utilizamos esa frase nosotros. Pero entendemos esto, mis amados. Lo único que satisface el corazón de la persona devota a Dios es Dios. Lo único que satisface el corazón de la persona devota a Dios
es Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando han tenido una rica experiencia con Dios, que siente que Dios le ha hablado, que siente su presencia, sea donde sea, en la alabanza, en donde sea, y de momento, ¡puf!, se acabó. ¿Qué usted hace? Ay, qué triste cuando se acaba esto, ¿verdad? Yo quiero más. Ese es el punto. El deseo de buscarlo, el deseo de todo el tiempo, mis amados. Ahora, a lo mejor esta intensidad de buscar a Dios de esta manera tan tremenda nos suena un poco extraña a nosotros, o para muchos. Podemos servir a Dios, estar ocupados en su trabajo, aquí en la iglesia o donde sea, ¿verdad? Podemos inclusive pasar tiempo a solas con Dios, en donde leemos la palabra, oramos. Pero esto de buscar a Dios con este enfoque y esta intensidad podría sonar un poquito fanático, ¿verdad? No, pero ¿cómo? ¿Cómo que lo único que satisface mi corazón es Dios? No, pues, ¿ok? El problema, mis amados, es que preferimos que nuestro cristianismo sea más práctico, ¿ok? Y como ustedes saben, a mí me encanta lo práctico. Me encanta lo práctico. Yo estoy siempre alentando, ustedes me han oído que tenemos que trabajar, que tenemos que esforzarnos en esta carrera, que tenemos un papel que desempeñar en esta relación, que tenemos que someter nuestros cuerpos como sacrificios vivos para el servicio de Dios, ¿okay? Que tenemos que examinarnos a ver si estamos en la fe. A mí me encanta lo práctico, mis amados. Pero este es el punto, mis amados. Todo esto, toda la practicabilidad es la acción que resulta de la devoción. Como dije, si vamos a trabajar para el Señor, hacer obras y todas estas cosas, sin primero conocerlo y caminar con Él y entender estas cosas profundamente, eso es como trapo de inmundicia para el Señor. ¿Okay? La devoción en acción, la practicabilidad es la parte de la acción que resulta de la devoción. Mire, es muy claro, escuchen bien, es muy claro para mí que la palabra refleja el deseo de Dios de relacionarse con nosotros. ¿Okay? No del de nosotros relacionarnos con Dios. La palabra nos exhorta a nosotros que nos relacionemos con Dios. Pero a través de toda la palabra está ese deseo intenso de Dios de relacionarse con nosotros. Con amor intenso te he amado, dice el Señor a su pueblo. En Génesis, Dios caminaba con Adán, como a mí me gusta decir, en el fresquito de la tarde. ¿Se imaginan? Una relación, mis amados. El mismo Jesús, en Mateo 23, dijo, ¿cuántas veces te quise juntar a tus hijos, Jerusalén, Jerusalén, como la gallina junta a sus polluelos, mis amados? Él quiere abrazarnos, Él quiere tener una relación con nosotros. ¿Entendemos esto, mis amados? Aún después de resucitar, de ascender, no nos dejó solos. Les dijo a los discípulos, me voy, en un ratito no me van a ver, pero en otro ratito voy a venir, no los voy a dejar huérfanos. Imagínense el deseo de la relación que quiere Dios con nosotros, que viene a morar en nosotros mismos. Por favor, imagínense. Dios intensamente desea relacionarse con nosotros. ¿Lo deseamos nosotros igual? Ese es el punto, mis amados. En Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, la habitación de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la meta final. La relación, el deseo de la relación de Dios con nosotros es tan que en la eternidad esto es lo que va a suceder. Él está todo el tiempo, va a estar todo el tiempo con nosotros y nosotros con Él. ¿Okay? Pues ¿por qué no empezamos aquí? ¿Qué evita que empecemos aquí, mis amados? En Apocalipsis 3, 20 y 21, tremenda cosa, mis amados. Ese es el famoso versículo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz, escuchen bien, y abre la puerta, entraré en él. Pero no solamente va a entrar. ¿Qué dice ahí? Y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que Dios quiere, mis amados. ¿Queremos nosotros lo mismo? Pero fíjense lo otro que viene aquí. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, mis amados. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, que yo, personal, yo me puedo sentar en el trono de Dios. Este asientito está bueno. Próximo, venga, siéntese. ¿Usted entiende esto, mis amados? Ese deseo de Dios de tener relación personal con nosotros. Entonces, ¿por qué no empezar aquí? ¿Por qué no buscarlo? No esperemos que Dios nos busque a nosotros. Vamos a buscarlo a Él. Vamos a buscarlo a Él. Lo práctico es muy bueno, mis amados. Yo soy el fanático número 1 de lo práctico. Pero tenemos que aprender a ser devotos a Dios antes de ser prácticos. ¿Ya? No ponga la carreta al frente de los bueyes, como dicen en mi país. ¿Ok? Sea devoto, busque una relación con Él, tenga este temor reverente a Dios. Desarrolle su conciencia, su intelecto y su entendimiento del amor que Dios tuvo para usted personalmente. Siga desarrollando eso. ¿Ok? Y desarrolle este deseo de buscar a Dios, de tener una relación personal con Él. No espere que Dios lo busque a usted, mis amados. Vamos, iglesia, vamos a hacer esto. Vamos a ser devotos a Dios. Y las obras que usted va a producir por este esfuerzo automáticamente van a ser agradables para Dios. No se tiene que preocupar de decir, ay, estoy agradando a Dios. No, esto es automático. Si usted camina con Dios, si usted es devoto a Dios, produce obras agradables para Dios. Amén. Vamos a orar. Ay, Padre Santo y Padre bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la revelación que nos has dado hoy, Señor. Yo te pido, Señor, a todos nosotros, Señor, que tú nos capacites para desarrollar nuestra devoción a ti, Señor, para llenar nuestros corazones de ese temor reverente, Señor, de desarrollar nuestras conciencias y nuestro entendimiento al amor personal, Señor, que tú tienes por cada uno de nosotros aquí. Y desarrollar el deseo en nuestros corazones de buscarte, Señor, que lo único que satisfaga nuestros corazones seas tú, Señor. Ayúdanos, Señor, capacítanos a cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor. Te pido, Señor, que nos capacites para poder entonces producir estas buenas obras agradables para ti, ser luz y sal para el mundo, Señor, y darte la gloria y la honra, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por medio del poder de tu Espíritu Santo, y así será, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.